Bueno, un saludo muy especial para mi gran amigo, para el joven que está haciendo la grabación, para todas las personas que están aquí presentes, para todo el que tenga la oportunidad de ver este video y para la audiencia en general que me apoyan como el teólogo de Medellín con sus ofrendas y aportes. Muchas gracias a todos aquellos que con su amor y amistad me han hecho sentir muy bien y muy feliz de otros países. Saludo a Venezuela, a Ecuador, a Panamá, a Puerto Rico y a Costa Rica que aquí se han hecho presentes. Incluso sentado acá pasó un señor y me dijo: teólogo, yo lo vi a usted en Suiza, en Estados Unidos. Gracias a todos por esta hermosa oportunidad que me han dado de llegar a ustedes con mensajes de las Sagradas Escrituras y por su amistad. Amén. Jorge, ¿qué piensa usted de esas guerras que se están dando por ahí en esos otros países? ¿Qué piensa usted como teólogo? Le quería preguntar. Bueno, literalmente lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel, no tiene nada que ver con profecías bíblicas. Vuelvo y lo repito con humildad. Yo he leído 30 veces las Escrituras y eso no es una profecía. Les voy a explicar qué es lo que está pasando en Israel. Israel es un país que es el centro literal de la transportación de petróleo por medio de unos oleoductos que hay subterráneos a algunos países, a los cuales otros países no quieren que Israel les venda petróleo o les transporte petróleo. Por ejemplo, los estadounidenses y algunos países de Europa no quieren que Israel transporte petróleo, porque con ese petróleo fabrican algunos artefactos que hacen daño, como por ejemplo drones, celulares, satélites. Es decir, el petróleo que llega a esos países literalmente se convierte en lo que esos países quieren. Entonces la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que las guerras vienen por la codicia y la concupiscencia. Lo que está pasando en Israel literalmente tiene que ver con dinero. Eso no tiene nada que ver con Dios, ni con el Espíritu Santo, ni con una profecía, ni que se va a manifestar el anticristo, ni el diablo, ni que Cristo viene. No. Eso literalmente es por dinero. Porque Israel dice: yo cómo voy a dejar de transportar petróleo si a mí me están pagando por hacerlo. Y Estados Unidos le dice: por favor, no lo haga. Y ellos dicen: pues yo tengo aliados y nos defendemos. Ahí el problema es por dinero. Y yo aprovecho para decirle al doctor John Biden, con respeto al presidente estadounidense y al presidente Netanyahu de Israel. La Biblia dice: en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Al presidente John Biden, la Biblia dice: el que gana almas es sabio. Gana Israel sin una guerra. Utilice la ciencia, la sabiduría que Dios le dio. Y a usted, presidente israelí, yo le digo: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios es Dios justo. Y una cosa les digo a los dos y a todos los gobernantes: de Dios es la tierra y su plenitud. Y aquí no se hace nada sin permiso de Él. Nada. Toda guerra que se cree sin permiso de Dios, Dios la cobra. Y no la con un palo ni con un machete. La cobra con un coronavirus. Y la cobra con 2 coronavirus. O con 3, o con 4, o con 5. O con un chikungunya, o con una fiebre. La Biblia dice que en la boca se les deshace la lengua y en las cuencas los ojos. Dios es el Dios altísimo. Y Él no quiere que se blasfeme su santo y bendito nombre. Y para que aprenda usted, presidente de Israel, y usted, presidente de Estados Unidos, lean el versículo 8 del capítulo 13 del libro del profeta Zacarías. Dice: 2/3 partes de la tierra serán cortadas y 1/3 parte quedará. Un solo ángel en el libro de Apocalipsis, le puedo mostrar el versículo, matará la 1/3 parte de seres humanos. Así que no hay tiempo para pelear por petróleo, ni por agua, ni por diamantes, ni por nada. Lo único que hay que hacer en esto es ver a ver cómo nosotros utilizamos los recursos para toda la humanidad, porque lo que va a pasar en la Biblia, con esto les digo todo: Dios les va a quitar el petróleo. Dice la Biblia que el sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado. Y al calentar 7 veces, lo primero que hace es evaporar toda el agua de la tierra. Sofonías capítulo 1 dice que las aves, los peces, los cerdos, los marranos, los caballos, todo, la naturaleza, todo se extinguirá. Solo quedarán seres humanos para recibir el premio. Y luego la transformación de todo, como al principio en el huerto del Edén. Eso dice la Biblia. Ahora, el petróleo posee una micropartícula de agua. Dios se la va a quitar y el petróleo no queda sirviendo para nada. El oro será arrojado a las calles. Ustedes tienen oro por cantidades. Lingotes de oro. ¿Dónde los tienen? En reservas. El oro será arrojado a las calles. La plata y el oro será arrojado a las calles. Ansiarán morirse y la muerte huirá.
La única opción es buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo eso es por amor al dinero. El amor es la raíz de todos los males. No es que Cristo o Dios hayan mandado a que haya una guerra. No, Dios no mandó a que peleara nadie con nadie, porque Dios es amor. Eso lo hace la gente basada en sus concupiscencias y en el amor al dinero. Dios los bendiga. Jorge, usted como teólogo, quiero hacerle una última preguntita. ¿Por qué cree usted que tiembla la tierra? ¿Por qué hay esos temblores? Bueno, la tierra tiembla por dos aspectos característicos. Primero, porque Dios hace que la tierra tiemble. La Biblia dice que en el libro del patriarca Job se habla acerca del rayo y se habla acerca de que la voz de Dios hace temblar la tierra. De hecho, la Biblia nos muestra cómo en Israel, en el tiempo antiguo, la tierra tembló de tal manera que se abrió y tragó un becerro de oro que había fabricado Aarón, el hermano de Moisés. La tierra se abrió y los tragó. De hecho, para la división del mar en dos, para que los israelitas pasaran, la tierra tuvo que moverse. Es decir, la tierra tiembla porque Dios quiere. Pero hay veces la tierra tiembla por imprudencia de los hombres. Por ejemplo, si detonan un artefacto explosivo en el mar, pueden ocasionar un temblor y ese temblor puede ser un tsunami o un terremoto. Es decir, la tierra tiembla de dos maneras. Porque Dios la hace temblar para juicio, justicia, para mostrar su poder. O dos, por imprudencia de los hombres. Pero en cuanto al temblor de tierra, por imprudencia, Dios controla eso. Dios controla la energía nuclear, Dios controla todo lo que existe en la tierra. Y no pasa nada sin el permiso de Dios. Ustedes están bendecidos porque Dios los bendijo. Pero solo tienen una sola cosita que hacer. Una sola. Y dice la Biblia, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según sean tus fuerzas. Si no aprovecha la oportunidad que Dios le dio para hacer cada día mejor y crecer y conseguir y vivir bien, es su decisión. Porque Dios no es limitado. Dios es el Todopoderoso. Cómase 2 plátanos de sancocho, que eso a Dios no le hace daño, o 5 empanadas. Viva feliz, porque Dios es quien le ha dado a usted el sustento y el abrigo. Y usted lo único que tiene que hacer es decirle todos los días a Dios así: Dios, gracias. Los que les gusta la oración en la Biblia no puede durar más de 2 minutos. Cuénteme cuánto me demoro diciendo esto. Dios, te doy gracias en este día por todo lo que me has dado y te pido tu bendición para mí y mi familia. Amén. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Y le dije con sinceridad, en las congregaciones ponen a los hermanos a orar 2 horas. Y en 2 horas usted lo que hace es hablar con respeto, cosas que le dice a Dios cosas, mientras que usted, la oración, cuanto más mínima sea, es más sincera. Traten de orar cuando todos se acuesten en la casa, se arrollan en la cama y oran 2 minutos. En esos 2 minutos usted pide a Dios todo, trate de no pasar y hágalo por una semana. Son 2 minutos por 7, 14 minutos. Eso le va a dar para que lo haga otro minuto. La oración eficaz del justo puede mucho y orar sin cesar. Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge. De verdad que... El hermano me hace una pregunta seria, indiscreta. Él me dice que en el pueblo de donde él viene, un pastor abusó de una niña. Literalmente, ese hombre no era un pastor. Un pastor jamás haría eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el buen pastor. Y a los pastores, realmente pastores, Dios los llena con el Espíritu Santo. No todo el que dice que es pastor es un pastor. Ese hombre no era un pastor. ¿Por qué? Porque un pastor cuida el rebaño, teje el rebaño y entrega la vida por el rebaño, como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora hablemos de este hombre. La Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De pronto a este hombre le faltó la oración y cometió ese acto, como otros muchos actos. ¿Qué debemos hacer nosotros al respecto? Sencillamente decirle a este hombre que Dios es amor y que si usted se humilla, Dios lo exalta. Y que si usted lo busca, lo halla. Y que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y de él salen los malos pensamientos. Ponga cuidado, porque lo que hizo lo puede volver a repetir. Y si lo repite, ya va a haber una consecuencia. Literal. Primero con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Y antes de que alguien violente su amor por un niño, Dios es justo y va a hacer algo. La Biblia dice que había un hombre que en su corazón decía: esta es la Babilonia que yo edifiqué para la fuerza de mi majestad. Y Dios le cambió el corazón de hombre por uno de bestia, iba al monte a comer hierba. 7 años pasaron, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque al que se enaltece, Dios lo humilla. A todos los pastores en el mundo entero yo les aconsejo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, porque Dios es omnipotente. Y si usted sube al cielo, allá está Él. O si va abajo del mar, allá está Él. Los ojos de Dios lo ven todo. Y lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, a cualquiera que haya cometido cualquier acto que delante de Dios haya sido una obra desagradable, tiene opción. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. A todos aquellos que sientan una culpabilidad, tienen opción sencillamente de decirle: Dios, 2 hombres fueron al templo a orar y uno le dijo: Dios, te doy gracias porque yo no soy como todos los hombres. Él oró de una manera altiva y otro se arrodilló y le dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el Señor justificó al que se humilló. No importa lo que usted tenga y lo que usted sea. La Biblia dice que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usted jamás va a dejar nada. Déjele ese trabajo a Dios. Usted simplemente vaya a la minorista y compre carne, compre pescado, compre chicharrón, disfrute la vida, gócese, coma torta, empanadas, disfrute la vida. Vístase bien, trabaje, sea responsable, gócese, porque Dios para eso lo creó, para que publique sus alabanzas y pueda disfrutar de este cielo, del aire, de este parque, de la comida de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su novia. Gócese, porque para eso lo creó Dios, para que se goce y deje que Él haga el trabajo que Él tiene por obligación que hacer. Usted, por mucho que se afane, no va a hacer que el sol salga. Ese es el trabajo de Dios. Deje que Dios haga el trabajo en su vida que Él tiene que hacer. Y usted solamente sea agradecido, porque la Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios. Y el hombre no puede recibir nada que no le fuera dado del cielo, y toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Pues ¿qué hemos de darte si todo es tuyo y lo recibido de tu mano? Eso te damos. Dios es el que nos ha dado todo. Entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aleluya. A ese pastor y a otros pastores que tengan alguna debilidad, sencillo: Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y los que esperan en Dios son como las águilas: corren, no se cansan, caminan y no se fatigan. Pero para todo tiene que haber algo. Al humilde Dios lo exalta. Amén. Hola, ¿qué tal, seguidores de la página Montalvo Vallenatos? Aquí nuevamente tenemos al teólogo de la ciudad de Medellín. Bienvenido, Jorge. ¿De qué vamos a enseñar hoy a nuestros seguidores? Buenos días para todos, especialmente para Miguel, Joselito, su esposa, la niña que nos acompaña, y para todos ustedes que tienen la oportunidad de ver esta grabación en este día. Hoy voy a contar 5 historias de la Biblia. 5. ¿Por qué contamos las historias de la Biblia? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y lo que hay en estas historias tienen para nosotros un fundamento muy interesante. Primero, dice la Biblia que en Israel había un rey llamado Jeroboam. Este rey era muy perverso y era muy malo. Entonces Dios le envió un profeta para que lo amonestara de parte de Dios y le dijera que lo que estaba haciendo era muy mal. Pero Dios a ese profeta le puso una condición, hermano Miguel. Le dijo: vea, por el camino que usted se vaya, no se devuelva. Y en el lugar para donde usted va, no coma nada. Él se fue, llegó al palacio del rey y amonestó al rey. Cuando el rey lo vio, estiró la mano y le dijo: prenderle, o sea, captúrenlo, y la mano se le secó. 2 hijos de un profeta estaban ahí presentes, y el profeta que dio el juicio se fue. Los hijos del profeta que estaban otro lado, de otro profeta, fueron hasta donde él y le dijeron: papá, acabo de pasar esto y esto. Y el papá les dijo: ¿por dónde se fue ese profeta? Y le dijo: por ahí se fue. Y ese anciano salió detrás de él y lo alcanzó. Cuando lo alcanzó, le dijo:
oiga profeta, yo también soy de Dios y Dios le manda a decir que se devuelva conmigo y que coma en mi casa. ¿Qué le había dicho Dios a él? Que no se devolviera por donde entró y que no comiera allá. Y se fue a la casa del profeta y cuando comió salió por el mismo camino por donde había entrado. Y resulta que por ese camino se encontró con una sorpresa. Un león le salió al encuentro y lo mató. ¿Qué vemos nosotros ahí en esa historia? ¿Qué cree usted que pasó ahí, hermano? La desobediencia. Sí. Vea, Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué Dios le dijo a ese profeta que no pasara por ahí? Porque Dios sabía que el león iba a salir a esa hora. Muchos dicen, no, fue por la desobediencia, por la rebeldía y por no hacerle caso a Dios. No, vea, el profeta entró a la 1 de la tarde, salió a las 2 de la tarde del palacio. Tenía 3 horas para irse de ahí, pero esas 3 horas que eran de él, las desaprovechó devolviéndose, comiendo y salió a las 4:50. En 10 minutos no alcanzaba a abandonar la ciudad y en 10 minutos salía el león de la cueva, cayendo la tarde a buscar la comida, lo encontró y lo mató. Dice la Biblia que pasando las personas veían el cuerpo del profeta y el león a un lado y se preguntaron todos, ¿qué pasó? Y el profeta antiguo le dijo, a este profeta no le hizo caso a Dios y eso le pasó. ¿Qué aprendemos de ahí? Nosotros aprendemos de ahí que cuando Dios nos da una advertencia es porque Él sabe lo que va a pasar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No depende de los que quieren ni de los que corren, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Dios a usted le hable, no importa lo que le diga a su papá, a su mamá, a su hermano, su esposa. Vea, Job es la segunda historia que voy a contar. Job era un varón de la tierra de Uz. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre tuvo una lucha directa con el diablo. El diablo lo atacó por donde quiso y no lo pudo tocar. Job no pecó en esto contra Dios. Pero la esposa de Job, estando con él en la casa, le dijo, maldice a Dios y muérete. Y ella le dijo, mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. ¿Hemos de recibir de Dios el bien y no el mal? Desnudo salí del vientre, desnudo volvería mi madre. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Y bendijo Dios el postrer estado de Job y le dio el doble de lo que tenía. Le nacieron hijas e hijos y fue un varón feliz. Y en el libro de Ezequiel se dice que si Dios fuera a destruir la tierra y estuviera Job, Samuel y Noé presente, ellos librarían sus vidas. ¿Qué aprendemos de la historia de Job? Que nosotros debemos de ser sabios y no hacernos entendidos en nuestra propia opinión. Hay consejos que nos llegan a nosotros, como el que a usted le llegue, maldiga a Dios y muérase. Hay personas que quieren que usted maldiga a Dios y se muera, porque en Dios está la vida, está la salud, está el sustento. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, si otro quiere que usted maldiga a Dios como la mujer de Job, no lo haga para que sea varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. La tercera historia es muy hermosa. De Jerusalén, Israel, se llevaron cautivos a unos jovencitos para Babilonia después de la invasión del rey Nabucodonosor. Habían 4 de renombre: Misael, Azarías, Ananías y Daniel. A ellos se les puso Sadrán, Mesad y Abednego. Daniel fue hallado 10 veces más sabio que todos los de Babilonia. Pero Daniel tenía una costumbre muy hermosa que es donde quiero puntualizar con ustedes. Daniel todos los días, hacía esto. Oraba 3 veces al día, Daniel. La oración de Daniel subía a Dios y Dios se complacía en ella, pero los sátrapas, es decir, 100 hombres que se creían inteligentes y sabios, fueron donde el rey Darío y le dijeron, rey, para siempre vive. Hay un edicto que nadie puede orar sino a usted. Y hay un hombre que se llama Daniel, que ora 3 veces al día. Nosotros solicitamos para él el peor de los castigos, que sea lanzado a un foso lleno de leones y los leones lo maten y se lo coman. El rey se entristeció y le dijo, Daniel, yo lo quiero mucho, pero tengo que cumplirle al pueblo, al foso de los leones. Dice la Biblia que tiraron a Daniel en un foso lleno de leones, es decir, como en una jaula. Y Daniel estaba ahí
Y de un momento a otro se le apareció el ángel de Dios y cerró la boca de los leones y no pudieron hacer nada. Luego el rey pregunta a Daniel y él dice, vive para siempre mi Dios, en quien he confiado. Ha enviado su ángel, el cual ha tapado la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Qué vemos en esa historia? No que Dios, no de los leones, sino la oración que usted necesita. 3 veces al día, usted orándole a Dios, se va a convertir en una persona inteligente, sabia, prudente, responsable, fuerte. Y la bendición de Dios te va a acompañar porque la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver la cuarta historia. Dice la Biblia que había una ciudad llamada Nínive. Y Dios llama a un hombre llamado Jonás y le dice, vaya a esa ciudad y dígale que en 40 días Nínive va a ser destruida. Pero Jonás se montó en un barco y se fue a otro sitio llamado Tarsis. En medio de la travesía del barco, el mar se agitó y los hombres del barco se asustaron y llamaron a todos. Entonces preguntaron a Jonás que él quién era y dijo, el mar está así por causa mía. Yo soy siervo de Dios y soy un desobediente. Si me tiran al mar, el mar se aquieta. Y de una lo cogieron de pies y manos y pa'l mar. Cayó al mar. Y imagínese usted en el océano Atlántico o en el Índico. Estaba en el mar sufriendo cuando de momento un pez grande tragó a Jonás. Dios le ordenó al pez que lo vomitara en tierra y lo vomitó en tierra. Y en tierra se fue, se metió bajo de una calabacera. Allá se puso a renegar y dijo, vea Señor, yo no fui a predicarle a esa gente porque yo sé que usted es bueno y misericordioso y lo va a perdonar. Y volvió y predicó y la gente proclamó ayuno. Los animales, el rey, todos. Y Dios salvó a Nínive. ¿Qué aprendemos de esta historia? Sea con Jonás o sin Jonás, Dios cumple lo que Él quiere hacer. Y Dios con usted ha sido misericordioso. Y ni las puertas del infierno contra usted van a prevalecer. ¡Nada! Ninguna arma forjada contra usted prosperará, ninguna. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jonás no quiso y Dios tuvo misericordia. Hay personas que no quieren que usted tenga misericordia de sus amigos. Hermano, ¿a usted le gusta hacer misericordia con otros? Sí. Es una bendición. Él hace misericordia conmigo haciendo esto, su esposa, la niña. Dios al misericordioso dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y con esta terminamos. Jesús de Nazaret, despreciado y desechado entre nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Como oveja fue llevada delante de los trasquiladores y como cordero al matadero enmudeció y no abrió su boca. Dice la Biblia que Jesús de Nazaret vio a un ciego llamado Bartimeo y le devolvió los ojos. Una mujer tenía flujo de sangre, tocó el manto y la sanó. Llegó a una casa y le dijo a una niña, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Venía una viuda con un muerto, con su hijo, y lo resucitó. En las bodas de Caná no había agua, y convirtió el agua en vino. En el monte alimentó a 5,000 primero y a 4,000 después con 5 panes y 2 peces, con 5 panes y 2 peces, lo hizo con 7 panes y 2 peces. Dice la Biblia que viendo a un hombre pequeño llamado Zaqueo le dijo que bajara y le enseñó el evangelio. También dice la Biblia que en la sinagoga echó fuera un demonio. Dice que soportó la tentación de Satanás, pero lo más lindo, ¿sabe qué es? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia más linda que hay es la historia de Jesús de Nazaret. Él dijo, si alguno me sigue, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Voy a hablar 10 promesas de él. Es cierto os digo, el que en mí cree, aunque esté muerto, no vivirá. No morirá, perdón. 3. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Yo y el Padre, uno somos. Vosotros sois la luz del mundo. Y con esta nos despedimos. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. En esto conocerán que soy mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Padre, yo te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oró Jesús
por los apóstoles en el capítulo número 17 del Santo Evangelio según San Juan. Y esta es la última promesa. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Jorge, una pequeñita pregunta. ¿Qué es el purgatorio en la Biblia? El purgatorio en la Biblia no existe, el purgatorio es terrenal. El purgatorio es un lugar aquí mismo en la tierra donde usted va y purga todo lo malo que usted hace. Es en la misma tierra, es con una persona, es en su casa, es decir, si usted en su casa la embarra, ese es su purgatorio. Si usted la embarra en la cárcel, ese es su purgatorio. Si usted le fía al carnicero y no le paga, ese es su purgatorio. Si se monta en un taxi y no paga la carrera, ese es su purgatorio. Si le falta respeto a un policía, el purgatorio no es espiritual, es literal. Es un lugar donde usted paga por lo que el dharma, dame y toma, o el karma, pago lo que hago. Pero en la Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrara, eso también segará. Un purgatorio espiritual es una farsa. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los que enseñan eso es que usted, para sacar a una persona de allá, tiene que pagar una misa. Y entonces, ¿quién recibe la plata? ¿Dios o ellos? La plata se le paga a Dios para que mande gente del purgatorio al cielo, ¿no? La Biblia dice que vean dos, uno en el Hades y otro en el seno de Abraham, y no podían pasar ni uno de acá para allá y otro de acá para allá. Está en Lucas hablando acerca de el rico y Lázaro. El purgatorio literalmente es un lugar donde pasa todo tipo de cosas basado en los actos de la persona. Pero también hay un lugar que se llama el reino de los cielos, que está aquí. Si aquí nos portamos juiciosos, como hijos de Dios, aquí la paz y la bendición de Dios nos acompaña. Pero si nosotros nos metemos, la Biblia dice, no quieres padecer, haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. La policía y las autoridades están por acá. Si usted le falta el respeto, ellos utilizan la autoridad. Pero si usted se comporta juicioso, lo respetan, lo quieren y van a ver que usted es un hijo de Dios. Entonces, por tus obras serás justificado y por tus obras serás condenado. Eso dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Dios tiene dos libros en la vida, en la Biblia. El libro de la vida y los libros de la muerte. Están en el Apocalipsis. Dice, se abrieron los libros y fueron juzgados los muertos según sus obras. Como también se abrió el de la vida y los nombres que están ahí, incluyendo el mío. Vamos derechos para el seno de Abraham con el hermano Miguel, con Joselito y con los que están aquí que son hijos de Dios. Así que, dad gracias en todo, por nada estéis afanosos y orad sin cesar. Dios los bendiga, aleluya. Amén. Muchas gracias, Jorge, por estas hermosas enseñanzas que le regalamos a nuestros seguidores ahí a través de la página Montalvo Vallenato. Pues yo quiero decirle algo al cristianismo a nivel mundial. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, hermano. Ya parémosle a eso, estar ofendiendo a las personas, hermano. Ofendiendo a las otras congregaciones, que porque yo tengo una macroiglesia, que porque yo tengo de pronto más recursos que otra congregación. La iglesia es la misma, hermano. La Biblia dice que Dios derramó el Espíritu sobre toda carne y que de tal manera amó al mundo, hermano. El amor es de Dios, la misericordia es de Dios, la paciencia, la clemencia, el pan al que siembra y la semilla el pan al que come y la semilla al que siembra. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Quién es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento? Dios. Así que, hermanos cristianos en el mundo entero, mostremos ese amor, que hay mucha gente que lo quiere ver para adorar a Dios. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos en una próxima.